Vamos a analizar un caso de mediados del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Australia. Jane McManaman nació en Irlanda en 1933 y a los 22 años el mundo a su alrededor ya había cambiado mucho. En 1955, ella y su hermana Margaret, un año menor, decidieron dejar su tierra natal y viajar a Australia del Sur. La suya no era una historia inusual, ya que en los años 50 hubo una ola de jóvenes irlandesas que emigraron a Australia, impulsadas por las duras realidades de la vida en la Irlanda posterior a la hambruna, que había causado pobreza generalizada, hambre y desesperación. Para jóvenes como Jane y Margaret, las oportunidades eran escasas y el futuro parecía sombrío. Al otro lado del mar, la colonia de Australia del Sur, con sus grandes espacios y pueblos en expansión, necesitaba urgentemente mujeres para aliviar la falta de trabajadores en el servicio doméstico e industrias rurales, también para corregir el desequilibrio de género causado por las primeras oleadas de inmigrantes, que eran en su mayoría hombres. Ambas hermanas primero trabajaron con Leonardo Lovegrove en la estación Poltalic, una gran propiedad junto al lago Alexandrina. Juana trabajó allí durante más de 2 años antes de pasar a trabajar para un caballero llamado Guillermo Carter en la cercana ciudad de Wellington. El señor Carter fue jefe de correos y encargado del ferry, desempeñando un papel clave en la ciudad, un importante cruce de ferry. Para las personas, el ganado y las mercancías que viajaban por tierra entre Adelaida y Melbourne, Juana desarrolló un vínculo cercano con el señor Carter. Ella le confió sus ahorros, 50 libras, una cantidad significativa en ese momento, y también algunas de sus pertenencias personales, algunas de las cuales tenían un gran valor sentimental para ella. Juana era conocida por ser frugal y cuidar mucho su dinero, algo que la gente comentaba frecuentemente. A los 57 años, Juana dejó el empleo del señor Carter y empezó a trabajar con la señora Catalina Robinson, la dueña de la posada El Descanso del Viajero en Salt Creek, un asentamiento junto al Carong, a 66 millas de Wellington. La señora era viuda porque su esposo murió en circunstancias misteriosas. En junio del 56 detuvieron como sospechoso a Malachi Martín, un hombre local con pasado turbio. Había nacido en Irlanda en el 31, pero en 1837. A los 6 años, viajó con sus padres al sur de Australia y se establecieron en un distrito al sur de Adelaida. De adolescente, fue acusado de robo mientras trabajaba en una oficina de correos en Encounter Bay. Fue juzgado pero declarado no culpable. Sin embargo, solo 6 días después, la tragedia golpeó a su familia cuando su madre se ahogó en un estanque cerca de su casa. La investigación concluyó que ella se quitó la vida por locura temporal, probablemente causada por el impacto emocional del juicio penal de su hijo. Para agravar la tragedia, ella estaba embarazada de varios meses en ese momento. Sin embargo, algunos habitantes locales cuestionaron este veredicto. Años después, Malachi Martín y su padre se mudaron a una granja cerca de Carón, donde trabajó y manejaba el coche de correo entre Adelaida y Melbourne. Salt Creek fue una parada donde conoció a William y Catherine Robinson. Sin embargo, al detenerse ahí más seguido, surgieron rumores de una relación inapropiada entre él y Catherine. El señor Robinson no simpatizaba con el señor Martin, aunque agradecía su clientela. En junio de 1956, 2 hombres fueron al monte por ganado salvaje, pero solo volvió Malachi Martin. Se organizó un grupo de búsqueda para encontrar al señor Robinson con la ayuda del señor Martin. Poco después, el cuerpo del señor Robinson fue descubierto cerca del borde de un pantano. Tenía la garganta cortada. Lo encontraron tirado boca abajo con un cuchillo en la mano derecha, a pesar de que el señor Robinson era zurdo. Malachi Martin fue sospechoso de asesinato, pero el caso se desestimó pronto. Luego, dejó la región y vivió 2 años en Sydney, pero regresó en el 58. Es un giro sorprendente de los acontecimientos. Él y Catherine Robinson se casaron en junio de ese año, lo que incrementó las especulaciones sobre la muerte del esposo de la señora Robinson. La vida de Jane cambió. Ya no trabajaba para la señora Catherine Robinson, ahora señora Catherine Martin tras su segundo matrimonio. Jane pensaba que Malachi, esposo de la señora Martin, dirigía la posada. Jane pensaba que era brutal, agresivo y egoísta, solo se preocupaba por sí mismo.
Sus palabras eran directas y sus acciones mostraban indiferencia por los demás. Sin embargo, a pesar de su actitud exterior, hubo momentos en los que ella percibía algo más profundo, quizá un indicio de tristeza o arrepentimiento oculto bajo su dura apariencia. Jane ganaba 11 chelines semanales con comida y alojamiento. Por esto y por vivir en un entorno rural, rara vez necesitaba gastar dinero a diario. Por eso casi nunca tomaba el dinero que ganaba y le pedía al señor Martín que lo guardara. Él estaba feliz de hacerlo y le aseguraba que el dinero estaría seguro y se lo daría cuando lo necesitara. Con el tiempo, sus ganancias crecieron en silencio, pero Juana, de hábitos frugales y necesidades sencillas, rara vez lo pensaba. Era un arreglo conveniente para ambos. Solía escribirle, seguido a su hermana Margarita, para contarle novedades, pero en febrero del 62 las cartas dejaron de llegar de repente. Para abril, Margarita estaba cada vez más ansiosa, siempre se había preocupado por Juana y tenía dudas sobre el señor Malachi Martín. Sabía por las cartas que su hermana no le tenía mucho cariño y ahora, preocupada por el silencio de Juana y sin saber qué hacer, Margarita contactó al señor Guillermo Carter, ex empleador de su hermana, y le expresó sus preocupaciones sobre Juana. El señor Carter empezó a investigar el paradero de Juana, hablando con quienes creía que podían tener información. A pesar de sus esfuerzos, no había rastro de la joven, así que contactó al oficial de policía. Guillermo Rawlinson, de la policía de Wellington, lideró la investigación. Al inicio, trató el caso como una búsqueda rutinaria, pensando que Juana solo se había ido por un tiempo. Habló con el señor Malachi Martín, el posadero, pero él solo le dijo al señor Rawlinson que ella no simplemente había desaparecido y que no había nada misterioso en su ausencia. Afirmó que en febrero unos amigos de Juana se detuvieron en el descanso del viajero rumbo al sur. Afirmó que Juana había decidido en el momento unirse a ellos, al menos hasta Maria Creek, una parada en sus rutas. Dijo que ella le contó que, una vez ahí, pensaba ir caminando a la casa de su hermana, que al parecer estaba cerca. La historia de Malachi Martín, aunque simple y tranquilizadora en apariencia, hizo poco para calmar la inquietud de Guillermo Rawlinson y sus compañeros oficiales. La cronología de Martín era vaga y nadie confirmó haber visto a Jane desde entonces. Las amigas mencionadas por el señor Martín no habían sido identificadas y la ruta que tomó era larga y solitaria. Su explicación dejó más preguntas que respuestas. Con el paso de las semanas, la policía creía cada vez más que algo más siniestro había sucedido. Las dudas sobre los relatos de Malachi Martin crecieron y los oficiales sospecharon que Jane nunca salió de la posada. Ese día, su enfoque pasó de una desaparición a descubrir la verdad oculta en el descanso del viajero. Al registrar la posada, hallaron el tejido de Jane en la cocina y sus zapatos en su antigua habitación. También descubrieron que la señora Catalina Martín llevaba puestos 2 anillos que se identificó que pertenecían a Jane. A finales de mayo, las sospechas del oficial Rawlinson sobre el señor Martín aumentaron, por lo que decidió enviar a un oficial encubierto a la posada. Disfrazado de huésped, el oficial debía observar discretamente a los señores Martín y a otros clientes, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre lo que le había sucedido a la señorita Jane McManaman. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del oficial, un inquietante silencio rodeaba el caso. Nadie mencionaba a Jane y buscar información resultaba inútil, lo que aumentaba el misterio de su desaparición. El 9 de mayo, un australiano nativo llamado Mickey llevó noticias alarmantes a William Allen, residente de Woodwells, un lugar aislado a 11 millas al norte de Salt Creek. Mickey le dijo al señor Allen que una joven fue hallada por un conocido suyo. Había sido ocultado y medio enterrado en una madriguera de Wombat a media milla del refugio. Al enterarse de este macabro hallazgo, el señor Allen actuó rápidamente y envió un mensaje urgente a la estación de policía más cercana. Un policía montado recibió el aviso y lo transmitió de inmediato a sus superiores en la jefatura, reconociendo la gravedad de la situación. El policía montado ensilló su caballo y fue a Wellington, donde informó personalmente a Rawlinson sobre el hallazgo.
Pronto, la policía llegó al lugar donde se encontró el cuerpo y lo exhumó de su tumba improvisada, transportándolo cuidadosamente a Woodwells para una investigación oficial. Esto ocurrió en junio y pronto se confirmó que el cuerpo era de Jane McManaman, la joven desaparecida. William Allen, quien recibió primero la noticia de Mickey, hizo un ataúd para Jane. Después la enterró en una colina a 200 metros de su casa. El fiscal de la corona, al considerar la gravedad del caso, ordenó exhumar el cuerpo para un examen más detallado. Como era esencial que un médico calificado hiciera una autopsia y determinara la causa de la muerte, se llamó al doctor Goss desde Adelaida para esto. Tras un examen cuidadoso, anunció que Jane McManaman murió estrangulada. La evidencia ahora señala a Malachi Martin como principal sospechoso. Él fue el último en ver a la joven viva. La cercanía de su casa al sitio del entierro era evidente, y su versión de que Jane se fue con amigos nunca fue creíble. La investigación concluyó que Malachi Martin debía ser juzgado por asesinato premeditado. El caso llamó mucho la atención pública y mediática. No solo era una historia de violencia, sino también de traición, engaño y los arduos esfuerzos por llevar justicia a un rincón remoto del país. El juicio debía comenzar el 20 de agosto de 1862. Guillermo Wilson, carpintero y testigo clave, trabajó con Juana para Malaquías Martín en El descanso del viajero. El señor Wilson le había dicho inicialmente a la policía que el día que Juana desapareció, el señor Martín lo había enviado a hacer un mandado a una estación a unos 30 kilómetros de Salt Creek. Mientras iba a Adelaida para testificar, el señor Wilson se detuvo en Wellington tras una noche de mucho alcohol. Le contó al tabernero Guillermo Carnicero que vio el cuerpo de Juana en Salt Creek. Su declaración generó revuelo y contradecía su testimonio previo de no saber el destino de ella. Al enterarse de su confesión ebria, las autoridades sospecharon que podría estar más involucrado en la desaparición de Juana de lo que creían. El señor Wilson fue arrestado entonces como cómplice del crimen, lo que llevó al aplazamiento del juicio y aumentó aún más la incertidumbre en torno al caso. Su arresto generó más dudas sobre su relación con la desaparición de Juana y complicó la investigación. La demora, junto con las sospechas cambiantes, solo profundizó la confusión sobre las verdaderas circunstancias del destino de Juana mientras estaba en prisión. El señor Wilson afirmó que poco antes de que Juana desapareciera, le propuso matrimonio y ella aceptó. Dijo que solo había compartido esta información con Malaquías Martín. No sabía si el señor Wilson decía la verdad en su confesión o solo era otra invención. Esto sumaba más complejidad a su dudosa credibilidad. El juicio inició en diciembre del 62, ambos se declararon no culpables. Si William Wilson tenía razón, el señor Martín pudo haber matado a Jane para no pagarle 2 años de salario. Sin embargo, la mayoría consideraba al señor Wilson poco confiable. Pedro Nichols, testigo que conducía el coche entre Adelaida y Melbourne, declaró ante el tribunal que había visto a Jane en la posada el 2 de febrero y que parecía estar de buen ánimo. Dijo que 6 días después, al volver, se encontró con Guillermo Wilson a 1/4 de milla de la posada por la carretera. Dijo que al llegar al descanso del viajero tocó la puerta, pero nadie respondió. Tras un momento, el señor Martín abrió y lo dejó pasar. Comentó que la señora Martín no estaba, así que ayudó a Malaquías a preparar la cena. Luego se les unió el señor Stockdale y cenaron los 3 juntos. Continuó diciendo que durante la comida el señor Martín le informó que Juana había dejado su empleo, alegando que se había escapado en una carreta cubierta que se dirigía hacia Montegambier. Lo que dijo el señor Nichols a continuación provocó una profunda sensación de inquietud en los tribunales. Recordó que, rumbo al descanso del viajero, vio una carreta cubierta en la estación Rankine, entre Salt Creek y Montegambier. Habló con las personas en la carreta, pero no vio a Jane ni escuchó que la mencionaran. También mostró confusión sobre la afirmación del señor Martín de que Jane se fue de repente. Comentó que conocía a la persona desde hace 2 años y que el señor Martín le debía más de 50 libras.
Dijo que no tenía sentido que ella solo se fuera y creía que, de hacerlo, habría ido a ver al señor Carter para cobrar el resto, ya que algunos amigos trabajaban para él. William Wilson declaró ante el tribunal que el día de la desaparición de Jane fue a la estación Stephen Hack por una silla de montar. Al volver le dijeron que Jane se había ido con amigos a Mount Gambier. No sospechó nada porque Jane solía comentar que ahí pagaban mejor. El tribunal guardó silencio cuando el señor Wilson dijo que había visto el cuerpo de Jane después de su muerte. Explicó que Malachi Martin luego le confesó el asesinato y lo amenazó de muerte si hablaba. Guardó esta información hasta que finalmente se la contó al señor Butcher, el tabernero de Wellington. El señor Carter, otro testigo, informó al tribunal que antes de morir, Jane le dijo que tenía libras ahorradas bajo el cuidado del señor Martin. Dijo que sabía que ella pensaba regresar a Irlanda y quería llevarse el dinero. Malachi Martin decidió no testificar y sostuvo que Jane se fue impulsivamente con amigos, aunque ella prometió no irse antes del regreso de Catherine. Al finalizar el juicio, lo declararon culpable del asesinato de Jane y lo sentenciaron a muerte. William Wilson fue condenado como cómplice y sentenciado a 4 años de trabajos forzados. Malachi Martin fue ahorcado en la cárcel de Adelaida el 4 de diciembre de 1862. Antes de su ejecución, solo declaró que William Wilson nunca vio el cuerpo de Jane en Salt Creek y que lo inventó todo. Después de la horca, fue enterrado dentro de los terrenos de la cárcel, después de que las autoridades realizaron la autopsia al cuerpo de Jane. Ella fue enterrada de nuevo en Woodwells, el lugar donde Guillermo Allen la había sepultado originalmente en los años 20. Hay reportes de que una lata de mermelada marcaba su tumba, y más tarde se erigió un túmulo de piedras. Sin embargo, para mediados del siglo XX, se había olvidado la ubicación exacta de la tumba. Por suerte, la redescubrió en 1966 un topógrafo del gobierno, junto con Alan Johnson y Arthur Reed. Confirmaron el lugar donde Jane fue enterrada al hallar sus huesos en el 72. Después se puso una lápida de concreto en las tumbas y se hizo un servicio conmemorativo. Aunque la tumba está en propiedad privada, el área cercada es visible desde la carretera para quienes pasan por Woodwells. Hola y gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.